Muy buenas tardes, mi nombre es Glenda Baylis y estamos en un episodio más de Cicatrices de mi diagnóstico. Esta tarde nos acompaña Brenda Barajas, psicóloga clínica, tanatóloga, suicidóloga y aparte tiene gestión del duelo en niños, niñas y adolescentes. Brenda, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. En el episodio pasado, que también se trató del duelo, pero se trató del duelo de pérdidas de cabello, pérdida de trabajo, pérdidas personales. Ajá, sí, pérdidas personales. Para la persona enferma, estuvo con nosotros Brenda y ahora vamos a hablar del tema de cuando ya llega el fallecimiento del enfermo, cuando ya culmina la enfermedad con el fallecimiento. Entonces, vamos a continuar esta tarde con Brenda para poder dar un poco más de apoyo a familias, amigos, a hijos, de cómo pasar, de cómo sanar ya cuando su familiar fallece. Muy buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, gracias Glenda, por acompañarme otra vez. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Vamos a hablar del duelo por fallecimiento. Ese es el tema, ¿verdad? Sí. Explícanos primero lo de la pérdida. Como nos dijiste en otro, ¿cómo es la pérdida y ahora La pérdida implica perder algo. O sea, ahorita lo tengo, al ratito ya no. Esta pérdida me lleva a tener un proceso de duelo, pero este proceso de duelo va a venir a partir del valor que yo le dé a eso que pierdo. Ya sea objeto, persona, situación, estilo de vida, lo que sea. Entonces, el proceso de duelo viene a partir del valor que yo le doy. Si no tiene valor, entonces, pues el duelo no se lleva como tal. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un duelo por el fallecimiento de un ser querido? Me gustaría tocar primero como estas etapas del duelo, que yo trabajo como tal con ellas, pero bueno, es parte de y es referente para hablar del proceso de duelo. Que son 5 fases por las que se pasan. No son lineales. Es como yo siempre les digo, es como ir a Cananea, ¿no? Nunca he ido a Cananea. Bueno, los que han ido a Cananea es hacia arriba y así, ¿no? Andar en la sierra manejando. Andar en la sierra manejando, imagínate. Pero siempre la tendencia es a mejorar, ¿ok? No es lineal, es hacia arriba, pero así como en picos. A veces vamos a estar bien, a veces días buenos y días malos. Días buenos y días malos, ¿qué es lo que pasa con este proceso? Primero, y lo que pasa, generalmente eso es lo que pasa en las personas, entran en un proceso de negación. Y la negación es, no es cierto, no es verdad, no me está pasando. Hay personas que dicen, es que yo creo que está de viaje, yo creo que está trabajando, y ese es un proceso de negación. Mi cerebro está diciendo que se está protegiendo. Y pensando que en algún momento va a regresar y va a tocar la puerta, cosa que no va a pasar. Por eso es importante hablar, claro, natural, sí. Otoño, sí, las bendiciones del otoño. Sí, se nos está desbaratando el árbol a los que están en radio. Ya ahorita también se nos estaban cayendo las hojas y por eso les digo ambientación. Sí, de otoño. Sí, de otoñal. Y bueno, esta primera parte es necesaria porque las personas, es como un amortiguador, les digo yo, que le da al impacto de la noticia, le da una amortiguación, así como que no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque de otra manera la persona puede entrar en crisis. Entonces es lo que nos permite que no entremos en crisis ante la noticia. Después del primer mes empieza el proceso de duelo. Y entonces vas a empezar a ver que la persona está enojada, que de muchas maneras. Y luego viene el proceso de negociación, luego viene el proceso de depresión y al final la aceptación. Cuando una persona fallece. Puede pasar mucho tiempo del primero al último. Y puede pasar mucho tiempo o puede pasar poquito dependiendo de los recursos de la persona, de los recursos de afrontamiento que tenga, de las redes de apoyo que tenga, de la misma estructura de la persona, de su estructura psicológica también.
o sea, de la misma persona, dependen muchas cosas, ¿sí? Entonces, depende de todo eso para que pase poco o mucho tiempo. Puede llegar, digo, me ha tocado como ver pacientes que después de 3 años empiezan a llorar y no entienden por qué. Pues mi mamá se murió hace 3 años. Pues sí, pero ¿en qué momento lloraste? En ningún momento. Porque había que resolver todo lo administrativo y había que resolver la funeraria y todo lo que queda administrativamente que no nos preparamos como seres humanos muchas veces. Hay que dejar todo listo, ¿no? Hay que dejar el testamento, tengo que dejar arreglada la casa, tengo que dejar pagado eso. O sea, no nos preparamos a veces o no nos da tiempo para prepararnos para eso. Entonces, pues dejé todo y entonces 3 años después lloro porque estaba la emoción ahí contenida. ¿Qué es lo que pasa después de eso? Lloras, procesas y puedes seguir tu vida, pero es dependiendo de la persona, ¿no? Por eso te digo, ¿de qué depende? De la persona. De la persona. De sus recursos internos y externos. Entonces, sí, por eso es importante hacer la valoración. Aunque muchas personas estén viviendo un proceso de duelo, no es igual en cada persona. Hay muchas personas que ya con un diagnóstico desfavorable, con un diagnóstico que ya saben cuándo más o menos va a pasar, empieza en terapias, ¿verdad? Como que agarra a su familia y dice, vamos a ir todos con la tanatóloga para que nos ayude, para que a ustedes les ayude el día que yo ya no voy a estar. Para que ustedes cuando hay procesan. Cuando hay conciencia de que eso es una posibilidad. Sí, por eso te digo, ya cuando saben que va a suceder, pues. Empiezan, sí, es importante y necesario. Si la persona quiere y la familia quiere. Hay personas que hacen la misma dinámica, ellos como familia, con sus propios recursos, y no está mal, ¿sabes? O sea, porque son los recursos personales también. Yo siempre les digo, pues lo estás haciendo correctamente, o sea, si vienen es porque hay que acomodar lo que falta, ¿no? Pero a veces hay que empezar un proceso de familia, ¿sí? A que acepten, que la mamá o el papá o la persona que va a fallecer ya no va a estar. Sobre todo preparar a los hijos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, preparar a los hijos de lo que viene. Para el momento que llegue, que no sea tan doloroso. Y poco a poco. Va a ser, obviamente, ¿no? Pero que no sea el golpe tan choqueados para ellos. Y poco a poco. O sea, va a ser poco a poco, porque no le puedes aventar todo lo que implica de un solo, así como el montón, ¿no? No se lo puedes aventar. A los hijos te refieres. A los hijos, ¿por qué? Porque lo puedes hacer que entren en crisis. Entonces aquí lo que queremos evitar es que eso suceda. Que estén asustados de todo el proceso. Desde siempre. Sí. Se les tiene que dar un área de seguridad de muchas formas, o sea, porque a los niños y a los adolescentes, ¿qué es lo que hay que trabajar con ellos? En quién los va a cuidar, ¿ok? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Quién me va a cuidar cuando tú ya no estés? Así es. Pues se va a quedar tu mamá, tu abuelita, tu tata. No quiere decir que no van a extrañar a quien va a fallecer o quien fallece. No, es quién me va a cuidar. Mira, ella va a estar al pendiente de ti, O sea, hay que darle todo el contexto y la seguridad de que la persona va a estar ahí, van a estar ahí para él, pues. Que esa es la parte que a veces no trabajamos, o sea, los obligamos a rápido resuelve, ¿no? No, tenemos que darle seguridad porque es lo que hay que trabajar con ellos, con niños y adolescentes. Yo siempre, en todos los episodios que hemos hecho, he tocado mucho el tema de los hijos porque yo tengo hijos. Tengo 2 hijos menores, entonces para mí es muy importante siempre dejar claro eso. Y sobre todo porque mucha mujer tiene a sus hijos y a lo mejor muchas son solteras también. Yo soy mamá soltera, soy viuda, quiero que toquemos ese tema también. Con los hijos cuando no está papá porque falleció. Y aparte tienen el terror de que su mamá ahora también está pasando por una enfermedad que todo el mundo lo dice y donde lo escuchen ellos saben que para dónde va. Saben que el cáncer significa fallecer. De que cómo tratamos el tema con los hijos antes de, cómo preparamos a los hijos.
Como te comento, yo tengo dos, te voy a contar algo mío, ¿no? Claro. Yo tengo dos hijos, tengo uno de 14 y uno de 17. Tengo 5 años con la enfermedad, entonces tenía 12 años el grande, tenía el otro, ¿cuántos años tiene? 14, tenía 9 años. Entonces, desde muy chicos ellos han traído esto. La primera vez que me dio cáncer no se lo dijimos por lo mismo, porque ellos, todas las personas que conocían con cáncer, habían fallecido. Entonces, decírselos era como, pues, que tuvieran el terror desde el principio. Yo soy viuda y mis hijos, pues, hace 14 años murió su papá. Mi hijo chico nunca conoció a su papá, tenía 4 meses el día que falleció su papá y el grande tenía casi 4 años. Entonces, el miedo que ha generado para ellos el que yo tenga la enfermedad, pues ha sido muy difícil, sobre todo para el mayor. Para el mayor, que sí conoció a su papá, que tiene muchos recuerdos de su papá. Y a pesar de que estaba muy chico cuando falleció su papá, él tiene muchos recuerdos muy vivos de su papá. Y todavía lo sufre. Agrégale que está pasando por la adolescencia y todas esas cosas. Para mi segundo cáncer, cuando ya se les anuncia que tengo cáncer, otra vez, porque del primer cáncer se los dijimos el día que me dijo el doctor, gracias, ya vete para tu casa, ya nada más vas a tener los estudios cada 3 meses. Ahí fue cuando se les dijo. Yo no se lo dije, creo que mi mamá se los dijo cuando íbamos llegando, ¿no? Que alguien se los dijo, yo no fui la que se los dijo. Vamos llegando, estamos festejando, estamos celebrando de que tu mamá superó el cáncer. Me da la segunda vez, entonces el grande se enoja conmigo, se enoja como si yo hubiera comprado el cáncer. Y a partir de ahí pasó de ser Iñaki, buena gente en la casa, a ser Iñaki, ya no le hablo a mi mamá. 0 contacto. Iñaki, me llevo bien con mi hermano menor, a ser Iñaki, ya no soporto a mi hermano. Entonces, ellos han pasado un proceso duro y siento que el terror y la molestia que tiene Iñaki conmigo es por eso, porque dice, oye, pues ya no tengo a mi papá, me quitaron a mi papá y ahora me van a quitar a mi mamá también. Y por más que se le ha platicado, lo llevé con la psicóloga me dijo, ¿sabes qué? Llévatelo a tu casa porque estás gastando diokis, no habla. Y por más que se ha tratado de ayudar, no hemos podido sacarlo de ese hoyo depresivo en el que está o el hoyo de molestia en el que está conmigo. Como te digo, como si yo me hubiera comprado la enfermedad. Cuando yo todo lo que hago durante el proceso, o sea, todo lo que hago de aguantar, de ir y venir, yo me trato en el otro lado. Entonces, todas las semanas vamos y venimos. Aguanto las quimios, aguanto tratamientos, aguanto todo sin quejarme, sin nada. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir con ellos. Y ha sido muy difícil pasar por esto y todavía traer la carga de un hijo que está molesto contigo, molesto con la vida, molesto con no sé quién, porque mamá está enferma. Con la vida, pues es adolescente. ¿Cómo se ayuda a esos hijos, a esos adolescentes? ¿Cómo ayuda uno como familia? ¿O cómo habla uno como mamá con tu hijo, con tu hija para decirle, yo le estoy echando ganas, yo no compré esta enfermedad, yo lo que quiero es tu estabilidad emocional, quiero que estés bien, quiero que el día que yo no esté, tú estés bien, que no vayas a pensar, que no vayas a tener pensamientos suicidas de la tristeza y de la depresión, porque ese enojo que tenías terminó en el fallecimiento de tu familiar. ¿Cómo se les ayuda? Yo siempre les digo a los papás que tenemos a veces como adultos que abrir la puerta. Y abrir la puerta a veces significa es ver al adolescente, aguantar así como que el enojo, tener el trago amargo, pero decirle, aquí estoy para ti. Uh-huh. Y cuando él quiera y lo sienta necesario, venga y hable, ¿no? Y nada más escuchar. Porque a veces nosotros queremos que entiendan nuestro proceso como adultos, pero es imposible que él entienda cómo tú te estás sintiendo porque él nunca ha pasado por tu edad. Uh-huh. O sea, él es adolescente y está viviendo su propio dolor
y su propia vida acorde a lo que él está, pues a su edad. Entonces, si yo le estoy diciendo, es que mira, entiende que yo estoy haciendo todo por ti, él no lo va a entender porque no tiene tus experiencias de vida. Y si yo me pongo en su lugar, ¿cómo sería ponerte tú en su lugar? ¿Cómo te sentirías tú si tú estuvieras viviendo lo mismo que él? ¿Sí me explico? O sea, entiendo que como adulta, que mi como mamá fuera la enferma y yo si tú vivirlo tuvieras, así. ajá. Entonces, a ver, ¿cómo me sentiría? Pues asustada, enojada. Y entonces el enojo en la adolescencia y en los niños se vuelve un síntoma de tristeza. Pero yo siempre les digo, qué bueno que están enojados, porque el enojo tiene mucha energía. Aquí es que no lastime a la gente, o sea, cuidar como estas cosas. O sea, no está mal estar enojado. Que no canalice su enojo Hacia en la cosas gente, malas. en cosas negativas, en cosas insanas, en cosas, que lo puedan lastimar o lastimar a otras personas, que esas son las cosas que hay que cuidar. Pero sí darle un espacio para canalizar hacia afuera. O sea, si no es conmigo, ¿con quién? Con sus amigos, en el arte, en la música. O sea, hay adolescentes que están en la música y en la música y es en la música. Y hay adolescentes que es en el arte y en el arte y en el arte y pues en el arte. O sea, donde ellos consideren que es ahí donde pueden canalizar y es enseñarlos a buscar esos recursos. Yo he visto que él bueno, en el deporte, ¿no? O sea, juega fútbol y se metió al gimnasio. Pasa 3 horas en el gimnasio. Pero bueno, digo, prefiero que esté en el gimnasio a que ande. Sí, pero aquí no. Y siento que ahí es donde desfoga un poco su energía o su coraje o su... Pero también es importante hablarlo. O sea, ¿cómo se ayuda? Sí hay que preparar al proceso. Pero es mudo. Verás qué difícil es. O sea, tú has tenido pacientes, que se te sientan ahí, que tú estás nada más hablando y no le sacas absolutamente nada y que te contestan, Te voy a platicar una experiencia que tuve con una paciente adolescente que falleció su papá. ¿Cómo estás? Mal, enojada. Yo no sé quién me mandó para acá. Y yo, bueno, pero no es necesario gritar, te escucho, le digo, ¿no? ¿Pero quién me mandó? Yo no quería venir. De verdad que fue. Ay, Dios, dije yo. Bueno, le digo, no sé quién te envió para acá. Yo no lo elegí, tú no lo elegiste, le digo. Pero vas a estar aquí por un tiempo, le digo, ¿qué te parece si platicamos de lo que tú quieras? ¿Pero quién me mandó? Hice ahí una intervención, hablé con su mamá, le comenté esto, le digo, para que sepas cómo va a llegar el siguiente día a la escuela, le digo, ¿no? Entonces... de la escuela la mandaron. De la escuela la mandaron. Entonces, ya fue y le reclamó a quien le tenía que reclamar. Y a la siguiente sesión empezó a hablar de cosas de él. Ya después, con el tiempo, fue hablando de quién le gusta, quién no le gusta, qué esto, qué, ¿no? Cosas de la vida de adolescente. Y en algún momento tocó el papá. Lo que significaba. Y después resignificó esa imagen porque cambiaron las cosas. Y entonces fue un proceso de 2 años. El mío no habla nada. No, ella no hablaba nada. Mira, yo quisiera que rezongara, pero ni eso. No rezonga, no contesta, no es grosero. Simplemente te escucha. Rara vez yo creo que hemos tenido como una interacción donde yo le diga algo y él me debata algo. Yo creo que en sus 17 años te puedo decir que 1 o 2 tal vez. ¿Sabes qué yo hago con esos adolescentes? Les digo, bueno, es tu sesión. Y ahí es donde yo trabajo con algo que se llama el silencio. ¿Qué se llama qué, perdón? Silencio. Silencio. Es una herramienta terapéutica cuando es bien usado. Y a veces no lo usamos porque nos incomoda a nosotros como terapeutas. Entonces yo me callo. Hasta que habla el de enfrente. Que solo lo suelte. Solito. Entonces no tenemos que hablar de esto que te duele o le pongo la opción. Podemos hablar de otra cosa. Okay. Porque primero es necesario establecer el vínculo de confianza, porque son temas difíciles. Los temas que implican hablar de dolor, de duelo, son temas difíciles. Claro. O sea, duelen, no sabemos qué hacer con ellos. Porque y no sabemos cómo expresarlos. No sabemos cómo expresarlos. O cómo empezarlos, o cómo... Y fíjate,
ese era un tema que yo no elegí, o sea, no elegí yo trabajar en tanatología y lo del suicidio, no es algo que a mí me gustaba. Tenía un amigo que me decía, vente, te invito. Él decía, es que tú tienes perfil, me decía, y me jalaba y me invitaba. Vente al taller de esto y vente al taller de lo otro. Así es como yo llegué. Y dije yo, mira, con el tiempo y enamorándome. Y él fue el culpable, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos sin la persona? ¿Cómo la mantenemos con nosotros en el pensamiento y en el corazón? Pero la dejamos que se vaya. Sí, hay que entender primero que cada persona va a vivir su proceso de duelo de manera diferente. ¿Por qué? Porque somos seres únicos. Entonces, y todos teníamos una relación diferente con esa persona. Entonces, el proceso de duelo va a ser diferente en cada una. Si fallece el papá de una familia que era el soporte, cómo era la relación con la esposa y con los hijos, entonces cada uno va a vivir su proceso de duelo de manera diferente. Ajá. A veces los hijos van a querer tomar el papel del papá, pero aquí es donde entra la intervención, ¿no? Nadie va a ocupar el papel de él. ¿Quién es la jefa de familia? Mamá. Mamá. Ajá. O viceversa, ¿no? Si se queda, si muere mamá, es papá. Es entender también que tenemos procesos diferentes, momentos diferentes, de acuerdo a la personalidad también. Y el otro punto es, en los tiempos también es diferente. ¿Qué se hace en la familia o cómo se interviene en la familia? Si quieren, se hace intervención familiar para empezar también a resignificar a la persona que falleció en la vida. Ya no está físicamente, pero la integras de una forma diferente. A través de los recuerdos, de las historias, de las enseñanzas que les dejó, de los rituales, esa es la forma en la que se integra cuando ya falleció. Sobre todo en las fechas importantes, por ejemplo, ahora ya viene Navidad, ¿de qué manera integramos, por ejemplo, a nuestros seres queridos, ¿no? Pues a través de los rituales, de las pláticas, hacemos algo especiales un día antes, 2 días antes, hacemos su comida favorita, ponemos cosas que le gustaban o hacemos cosas totalmente diferentes, porque también se trata de hacer rituales diferentes o hacer cosas diferentes en la familia, no tienen que ser igual que antes, porque al final es un cambio de vida. Claro. Oye, ¿y cómo uno puede sobrellevar la pérdida? Pues ya ves, con la enfermedad, pues te vas preparando poco a poco. Te anuncian la enfermedad, entonces la familia como que ya trae el pensamiento de, bueno, puede pasar. ¿Cómo uno afronta eso cuando es, bueno, poco a poco me voy despidiendo de mi familiar? Lo veo ya en cama, veo ya todo su último proceso, tengo chance de platicarlo, de expresárselo cuando todavía está ahí y decirle te amo, te quiero, te adoro, gracias por la vida que me diste, gracias por lo que estuviste conmigo, eso, que tienes esa oportunidad. Entonces tú ya estás como soltando, le estás aceptando, y te logras despedir. Pero ¿cómo es cuando es drástica la cosa? O es una muerte es un fallecimiento, perdón, de accidente o de otro tipo que es rápido, que no te anuncian, pues de que te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Tu familiar falleció, pero ¿cómo? ¿Cómo uno puede llevar ese proceso? ¿O cuál es la diferencia para aceptarlo, para digerirlo? De que, bueno, ya no está. En uno me pude despedir, en uno le agradecí la vida que tuvimos juntos, pero en otro, bye bye, se me fue y ya no está. De un jalón. Ajá, fíjate qué padre, porque los duelos son diferentes, hay diferentes tipos de duelos. El duelo, que mencionas, se le llama duelo anticipado, donde yo tengo la oportunidad de despedirme de la persona, de decirle adiós, de agradecer y aceptar el proceso que sigue, que es la muerte. Cuando viene un proceso de duelo porque la persona fallece por un accidente o por alguna situación que no está en sus manos o que no estaba en el plan de vida porque pues, no es algo que nosotros esperamos, ¿no? Es una muerte no esperada.
Y entonces esos procesos tardan más en el cerebro a asimilarse. Más difícil, ¿no? Se asimilan diferente, por eso duelen. Pero como si ahorita estaba y al rato no. Y entonces el cerebro es como, no lo creo. Por eso también ahí entran mucho los mecanismos de negación, Ahí sí entra también estoy pensando que anda de viaje. Sí, porque es inesperado. Ajá. Y luego vienen otros tipos de duelos, por ejemplo, los duelos y voy a regresarme al tema que tocaste en el episodio anterior, que es, ¿qué pasa cuando las personas piensan en quererse morir? Bueno, está el duelo por suicidio. O sea, la persona cuando cuando se suicida por alguna situación, ese tipo de duelo es un duelo bien difícil, es de los duelos más difíciles que hay. Sí, yo creo que sí. Porque está lleno de mucho enojo. Mucho enojo. La familia, los familiares están muy enojados con la persona. Aparte de la tristeza, hay mucho enojo, porque no entienden por qué la persona ¿por qué hizo eso? tuvo que tomar esa alternativa. Entonces, ahí es trabajar muchísimo en el llevar a la familia a entender que había mucho dolor, pero no era un dolor que la persona podía expresar, porque no encontraba los momentos, los lugares o las personas, o algo estaba pasando, pues, para que mengue un poquito ese enojo, que lo canalice de alguna manera, ¿no? A través de estrategias. Entonces, sí es un duelo muy, muy complicado, de los más complicados que hay, porque aparte resulta un duelo traumático, dependiendo de cómo fue el momento en que encontraron a la persona, quién la encontró, o sea, para la persona, ¿no? Entonces puede ser un duelo traumático también, y es un proceso de trauma que hay que trabajar también. Sí, qué difícil eso, ¿no? Cuando, sobre todo la persona que lo encuentra. La impresión, y luego el miedo, porque se el queda enojo. la imagen, Claro, se queda la imagen de, ¿y qué hago con esa imagen que no me puedo borrar? Entonces tiene que trabajar mucho en resignificar la imagen, en hacer estrategias, porque ¿qué es lo que pasa con esos procesos? El cerebro lo que hace es como fragmentar ese evento, lo divide en partecitas y lo esconde en el cerebro, así como a mí me pasó acá, eso, tú por allá, tú por acá, tú por allá. A mí me pasó eso. Porque es un mecanismo que el cerebro, que la misma persona te defiende, te protege de la situación. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar? Hacer un proceso de integración en la terapia, ¿no? Se tiene que integrar para que se tenga la imagen completa. Porque si no, con el tiempo, ese proceso de fragmentación de esa idea, de ese proceso que vivieron, genera mucho dolor después. Y es donde se genera un trastorno de estrés postraumático. Que dicen, es como si estuviera deprimido porque ahí tiene síntomas de depresión, pero no sana. Por más tratamiento que no sana. No he podido superarlo. Entonces hay que trabajar en integrar esas memorias, esa imagen, ¿para qué? Para que se integre todo el proceso como tal. Muy bien. Muy bien, perfecto. Pues mira, qué importante es eso, ¿no? También. Conocer un poquito. Reconocerlo. Y qué bueno también que el cerebro tiene ese bloqueo, porque muchas veces esa imagen es la que te llevas. No, te digo, a mí que me es la pasó. Sobrevivencia. A mí me pasó eso cuando mi esposo se accidentó. Entonces, cuando llego yo al accidente, lo veo arriba del carro, pero no tengo, o sea, sé flachazos de lo que sucedió, o sea, de cómo vi, cómo estuvo todo lo demás, todo el escenario, pero ya no lo recuerdo a él. O sea, la imagen de él, porque lo vi, porque me acerqué a la puerta, ya la tengo, o sea, la tengo borrada. Tengo todo lo demás y tengo eso borrado. Pero eso sí, estaba muy enojada porque le encargué pañales y no me los compró. Brenda, platícanos qué pasa cuando los abuelos se quedan con los nietos y cómo ellos, los abuelos, los tíos, su nuevo círculo familiar, bueno, es su familia, ¿no? Pero ahora muchas veces, como son niños chiquitos, hasta se tienen que ir a la casa de los abuelos y todo, o a la casa de los tíos si no tienen abuelos. ¿Cómo la familia puede ayudar a los hijos, a los niños, a los adolescentes para que pasen por eso? Pero también los familiares, los adultos, sanando ellos,
y procesando de que ya no está su hija, ya no está su hermana, ya no está su prima, su cuñada, y ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros al 100% de los hijos que ella dejó. ¿Cómo ayudas a la familia para que lleve este duelo, pero que ellos también puedan ayudar a unas criaturas? Emocionalmente. Emocionalmente, sí. Ajá. Bueno, para empezar toca, ¿no? Ahora sí que no es hazte para atrás, toca. ¿Quién va a cuidar a los niños? Pues toca, les tocó a los abuelos. Sí es importante hablarlo con los hijos siempre. ¿Qué es lo que pasa con los abuelos? Que a veces los abuelos no se quieren atender. No, sí. Yo no, primero ellos. Cuando son niños chiquitos, bueno, es lo que me ha tocado ver, ¿no? Pueden venir muchas combinaciones, pero primero ellos y luego yo. Y no, resulta que cuando hay procesos de duelo, el niño y el adolescente depende del ambiente. Entonces, si el ambiente no está bien, si el abuelo o la abuela no está bien, no se siente lista, sana, fuerte, pues los niños tampoco. Entonces, es entender que el adulto tiene que estar sano para que el niño también, o el adolescente también. La familia, los abuelos, por ejemplo, siempre como que tener a los hijos de su hija es como que para ellos un apapachito al corazón, ¿no? Y eso hace que ellos le echen más ganas muchas veces, claro, para poder estar bien por los nietos, ajá, y que se ayuden un poquito, o sea, decir, tengo que estar bien por ellos, los tengo que cuidar ahora yo. Pero también es bien por mí, porque si yo no estoy bien, o sea, ellos tampoco van a estar bien, que eso es algo que se nos olvida, o sea, se nos olvida que yo voy a cuidarme por ellos, pero me estoy aguantando el llanto y me estoy aguantando el dolor y me estoy aguantando. Los duelos no se viven así, bueno, yo no sugiero que se vivan así, ¿no? Y ningún libro dice que se viva así, ¿no? Los duelos se viven en familia, o sea, sí estamos tristes, sí nos duele, sí hay que dar una lloradita, sí es importante la forma en cómo yo estoy expresando mi dolor, porque luego los niños y los adolescentes se asustan si yo hago como teatro, ¿no? Pero si yo les enseño que está bien llorar, ellos también van a asimilar en su vida que no es malo, ni está vetado el hecho de que una persona esté triste por una pérdida, ante cualquier tipo de pérdida. Entonces yo le estoy enseñando al más chiquito cómo gestionar el dolor, la tristeza. Si yo me lo reprimo, entonces le estoy enseñando a reprimir también. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el adulto dice, no sé qué hacer con esto, y si me desbordo, y si no puedo dejar de sentir lo que siento. No, de verdad, o sea, no es promesa, pero intenten hacer como este ejercicio de permítete la tristeza, o sea, las emociones hay que validarlas, sentirlas, porque nos están avisando de algo. O sea, uno de los objetivos de las emociones es permitirnos adaptarnos a una situación y nos están avisando de algo. ¿Para qué está apareciendo esa tristeza, ese enojo, eso que está apareciendo, esa emoción, está apareciendo para algo? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que cuando aparece la tristeza, ¿qué es lo que pasa con el duelo? Hay mucha tristeza porque la vida cambió completamente. ¿Sí me explico? Totalmente. Y si yo espero y estoy pensando que va a ser igual que cuando fue antes de todo, no va a ser igual. Tengo que aprender a resignificar y a hacer la vida diferente y nuevas formas y nuevas estrategias y nuevas rutinas y nuevo todo. Puedo gestionar y agarrar algo de lo que ya sabía, pero muchas cosas van a ser nuevas. Entonces, hablar de duelo significa que va a doler, no que no va a doler. Entonces, es darle permiso a ese dolor para estar. Aparte, la tristeza nos permite hacer reflexiones profundas de vida, hacer introspección, porque esa introspección nos va a llevar en algún momento a tomar decisiones para los cambios que vienen. Entonces, no es malo estar triste. Vean la película, yo siempre les digo, vean la película Intensamente, la primera parte. Los primeros 10 minutos dice para qué sirven las emociones. Esa caricatura está hecha
y asesorada por científicos. Te voy a hacer una pregunta personal porque tú en tu casa tienes paciente oncológico. Tu mamá pasó por el proceso y ahora está tu hermana. ¿Ustedes como familia ya lo han hablado? ¿Tu hermana ha llegado al punto de decir, hermana Brenda, no sé si tenga esposo tu hermana, no sé, pero que te diga, yo quiero que cuando ya no esté, me cuides al niño, tú te quedes con él? O sea, ustedes ya han hablado del tema como familia. Yo en lo personal ya lo hemos platicado en mi casa, pero tú, por ejemplo, que también tienes pacientes oncológicos en tu casa, ¿lo han hablado? Mira, mi hermana no lo habla. Digo, ¿tú cómo estás? Un día me dijo, de la chingada, me dijo. ¿No? Pero primero fue, estoy bien. Pero después dijo, de la chingada. No es algo que ella habla. Ya le quise sacar. No quiso hablar. Tiene tanatóloga en casa y no se quiere... No. Tiene la consulta gratis. Pero sí lo veo a través de... mi hijo quiere estudiar en Hermosillo, porque ellos viven en Nogales. ¿Y lo aceptan en tu casa? Sí, claro. ¿No? Ajá. Entonces, él está en la secundaria. Todavía le falta, ¿no? Le falta, ajá, sí. Pero ella ya anda viendo, ajá. Cuando fue mi mamá, su proceso, no, ella nunca habló de eso porque en ella no estaba a morirse. O sea, no lo veía. Y decía, y algo que me gustaría decir, cuando ella vino aquí, porque ella tomaba su tratamiento aquí en Hermosillo, en Nogales todavía no había oncólogo y todo esto, porque llevó su tratamiento en el IMSS. Y venía, estaba 2 días aquí y luego ya se iba. Pero la que trabajaba era yo. Ella se venía y todos cuidamos de ella, pero ella nunca vio la posibilidad de morirse. Y al final de su tratamiento dijo, no, para mí fueron unas vacaciones. Bueno, de tan bien como la atendíamos, ¿no? Pero ella no hablaba de que sí se iba a morir. O sea, ella decía, estoy bien. Y nada más era cansancio lo que ella sentía. O al menos de eso hablaba. ¿Sí? Un amigo que es psicooncólogo me dijo un día, ¿y tú cómo estás? Pues mira, ni chance de procesarlo, le digo, ¿no? Porque hay que resolver. Claro. ¿Sí? Y ahora con mi hermana no es algo de lo que se habla. O sea, ella no lo habla. Ella le tiene temor todavía a eso. Sí. Le digo, ¿quieres, por ser hermana, le digo, ¿quieres ir al psicólogo? ¿Quieres ir o sea, ¿te puedo conseguir a alguien allá? Le digo, o en línea. No, me dice, yo estoy bien. ¿Estás segura? Le digo, o sea, como darle la posibilidad, pues, de... Y todavía, pues, no quiere, ¿no? Más adelante, ojalá. Todavía está en el proceso. Pues. Sí. Creo que lleva 4 quimioterapias. Todavía está en la aceptación. Está en el proceso de querer aceptarlo, ¿no? Ajá. Entonces, esa parte no se habla. Le digo, o sea, ¿cómo estás? Pero suelta palabritas. Y tampoco no la voy a forzar. Sí, claro. Pero sí habla con mi mamá, por ejemplo, un poquito de cómo fue su proceso y todo esto, ¿no? Entonces, cada proceso es diferente. Claro, claro. Cada quien lleva sus duelos. No por la familia, no porque somos familia, dices, sí, en casa de Guerreros, ¿a dónde palo? Sí me dijo, oye, me dice, ¿me recomiendas un libro o algo para leer? Le mandé un montón de podcasts. Dije, bueno, si no es conmigo, pues... Sí. Por la confianza, sí, claro. Pues, o sea, entonces, pero si él estamos como al pendiente, ella se está cuidando, está al pendiente, o sea, luego, ¿cómo andas? ¿Necesitas algo? No, estoy bien, me dice, estoy llevando así, o sea, me habla de generalidades. Ok. Sí, pero no toca en sí el tema. No toca el tema de me voy a morir, porque yo... Sí. O sea, tiene ese temor todavía. Pues bueno, Brenda, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por esta plática tan amena, que les haya servido. Acérquense a los profesionales, por favor. Siempre. Sí, siempre acérquense a los profesionales. Y pues, ni modo, todos vamos para donde mismo. ¿Qué toca hacer? Disfrutar la vida. Disfrutar y la hacer vida. lo que nos toca mientras estemos aquí, ¿no? O sea, el hecho de tomar acción ya es hacer algo por nosotros. Así es. Cuidarnos, estarnos checando y sobre todo, pues ser felices. Vivir el día, porque uno está ahorita y quién sabe si mañana ya no. Pero a veces no, a veces hay que llorar. Sí, de vez en cuando una lloradita y a seguirle, pero
la mayor parte del tiempo hay que andar felices y contentos y positivos. Bueno, a mí me gusta manejarme así. Por cada persona. Ajá, sí, cada diferente. A mí me gusta manejarme así. La tristeza me roba energía. Entonces no necesita. Sí necesito mis días de descanso donde no quiero que nadie se me acerque, donde quiero estar en la casa acostada, en pijamada, haciéndole un hoyo al colchón. Pero pues también cuando digo yo ya bastan, salgo y a vivir la vida porque esto es regalado, es prestado, perdón, y hay que disfrutarla. Claro. Brenda, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a Cinema 8 y a Coyotitas Malú que trajeron unas muy, muy ricas para el cafecito que tuvimos esta tarde. Muchas gracias a los chicos de producción. Aquí está con nosotros Carlos Sayas en el audio. En cámara está Cacha Siqueiros y Emanuel Trejo. Y en la producción está Luis Aldo Romero. Muchísimas gracias a Radio Sonora también por el espacio y la oportunidad de poder hablar estos temas, de darnos este lugar tan bonito para platicar estos temas y que la gente se quite ese miedo que hablar del cáncer es muy cuadrado y es muy así. No. Porque a veces el miedo viene de pensamientos que yo me creo. Ajá. O de ideas que no son. Entonces la información es lo mejor que podemos hacer. Así es. Para tener estrategias o herramientas para afrontar las situaciones. Así es. Pues muchísimas gracias, Brenda. A ti, gracias a todos por habernos acompañado. Mi nombre es Glenda Baylis y esto es Cicatrices de mi Diagnóstico.